Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan, nos cuenta el proceso a través del cual, por medio del Proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer dirigió el proceso por el cual se construyó la primera bomba atómica. Sobre esta película vamos a platicar algunas de sus implicaciones éticas. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales implicaciones éticas que tiene la narrativa y el discurso en esta película? Por favor. Bueno, creo que hay varias. Primero yo destacaría una situación como personal, en donde el sujeto Oppenheimer se ve primero con un deseo legítimo y auténtico de conocimiento, de buscar hacerse del mejor maestro, de estar a la vanguardia del conocimiento. Se percibe mucho su deseo de incluso migrar a Europa para seguir conociendo de una teoría física más relevante. Y yo creo que en toda esa dinámica de ir avanzando en el conocimiento, el sujeto pues alcanza a vislumbrar sus posibles implicaciones de lo que está aprendiendo y de las posibles afectaciones a la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que en la película retrata muy bien, me parece, esa pregunta como existencial, donde el sujeto se sitúa frente a la responsabilidad de su propio deseo, ¿no? Me parece que esto es un conflicto ético que está presente a lo largo de toda la película. De acuerdo. Ahora, por otro lado, y tratando de complementar lo que dice el doctor, a mí lo que me parece también es que se percibe o se plasma muy bien en la película esta visión aparentemente justificada de destruir a un enemigo, ¿no? De alguna forma, insisto, justificada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de Pearl Harbor, pues el hablar literalmente de deshacerse por completo de una ciudad, de un enemigo. Esto pasa ya sobre la mitad de la película, pero se plantea así, ¿no? En algún momento, literalmente deshacerse de una ciudad, y se habla de una forma, me parece que bastante cruda, pues de las bajas humanas, ¿no? De las pérdidas humanas, y se hace por ahí un cálculo que pues diera la impresión de que están contando, no lo sé, objetos, ¿no? De alguna forma, y no, pues 40,000, no, 50,000, y bueno, resulta finalmente una especie de sorpresa, ¿no? Cuando se habla de las bajas reales entre las dos ciudades, se habla de más de 150,000 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que es decir, está muy bien plasmado en la película esta, pues me atrevería a decir, especie de ética flexible en tiempos de guerra. Sí, yo la verdad no lo sé. Yo tengo muchas dudas con relación al discurso de la película. Si lo vemos en el marco de las películas anteriores de Christopher Nolan, es muy interesante cómo logra encontrar en Oppenheimer ese tipo de personaje que le gusta, ese personaje que está entre mitad héroe y mitad villano. Si recuerdan, la más reciente saga de Batman es de él, y Batman tiene ese arquetipo como héroe. A veces es bueno porque encierra a los malos, pero tiene esta parte de estar al margen de la ley. Entonces me parece que Nolan encuentra en Oppenheimer nuevamente esta posibilidad de reflexionar sobre esos límites entre ser un personaje bueno porque eres un científico y supuestamente la ciencia es neutral y estás en busca del conocimiento y te tienes que hacer preguntas sobre si ese conocimiento es para bien, para mal, pero por otro lado está esta otra cuestión que para mí pesó más en el filme, que es la idea de, bueno, pues esto es una cuestión instrumental y yo solamente soy esta parte técnica, y entonces mi trabajo es desarrollar un artefacto, y no sé si la película se hace responsable o no de lo que va a pasar con ese artefacto. Desde mi punto de vista, la película no se hace responsable, el personaje no se hace responsable, pero bueno, eso también nos llevaría a una pregunta quizá más amplia de si las películas se tienen que hacer responsables de fenómenos históricos, de fenómenos del pasado.
Entonces, en este sentido, para mí el límite ético está, sí, en el personaje, y en particular yo creo que la película no logra darnos una perspectiva que, al menos desde mi punto de vista, yo llamaría ética, que sería una perspectiva que sí nos permite tomar una posición con relación a lo que está haciendo el personaje. Bueno, y en este sentido ahí habría otra pregunta que se vincula con esto, ¿no? ¿Cuáles serían los límites éticos de los temas en la propia narrativa de la película? Ricardo. En ese sentido, y bueno, me hace mucho sentido, por supuesto, lo que dice el doctor Alberto. A mí me parece, no sé si fascinante, o si es que está perfectamente planeado, o si de alguna manera pareciera una especie de pequeño descuido sobre la narrativa, el que pareciera que todos los personajes, digamos, que encarnan científicos, políticos, de alguna forma tienen su rol muy definido, ¿no? Es decir, el político es perverso, el político siempre trabaja en la oscuridad, en las sombras. Los científicos, todos los científicos que se mencionan, además, que son personajes muy importantes en la historia, aparecen como personajes que están, vamos a decirlo, subyugados por una ideología muy clara, muy presente, pero pareciera que los únicos dos personajes que están más allá del bien y del mal y que realmente se plantean una situación ética, pues es Oppenheimer y el personaje de Albert Einstein, ¿no? Pero todos los demás parecieran justificar que como comentaba el doctor Alberto, es su trabajo y lo tienen que hacer pues lo mejor posible, ¿no? De alguna forma. Sí, bueno, un poco retomando las ideas que expresé en el comentario anterior, si entendemos la ética como una reflexión sobre nuestras acciones, nuestros valores, nuestras ideas, es verdad que esa reflexión siempre es posterior a la acción, ¿vale? Es decir, entiendo esta parte de estamos frente a una guerra y si nosotros no avanzamos, entonces van a avanzar sobre nosotros, ¿no? Entonces ahí hay un sentido de urgencia de acción. La reflexión ética llegará en un momento posterior. Y es ahí en donde hablar de límites éticos, para mí la película desperdicia una gran oportunidad de justo hacer esa reflexión post el desarrollo de todas esas acciones. Está retratando un momento histórico determinado en donde las decisiones se tienen que tomar con otro tipo de criterios, quizá no en relación a la igualdad, a las libertades, a la solidaridad, vale, está bien, es el momento histórico, ¿sí? Pero tú como una persona interesada en retratar esta complejidad del humano, creo que habría estado bien, no voy a decir debería porque no es mi película, ¿no? Creo que habría estado bien que el personaje, más allá de estas escenas en donde, parece estar sufriendo internamente porque, ay, pobrecitos los que estoy matando, hubiera hecho explícito esa idea de la contradicción de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues al menos para mí la película sí falla, ¿no? De acuerdo. Ahora, esto bueno, nos permite cerrar a lo mejor con una tercera pregunta que podría ser las posibles o las cualidades de una visión pro-occidental de la narrativa, ¿no? Que pareciera estar muy, muy presente. Sí, bueno, contesto dos preguntas porque la anterior yo no la contesté. Ya estás adelantando, la brincaste, pero bueno, no hay problema. Sobre la pregunta anterior, me parece que también aquí hay que introducir una teoría del cine y preguntarnos si el director tiene una función, vamos a decir, educadora, es un agente cultural, un agente moral, un agente ético, o simplemente es un sujeto de una industria de entretenimiento cuya función en última instancia reside en capitalizar de la mejor manera una historia contada y armada a su manera, ¿no? Es decir, se nota que no hay un trabajo histórico y creo que la película no pretende hacer un documental del verdadero conflicto interno entre política y científicos, ¿no? Entonces, creo que nos queda a nosotros como audiencia plantearnos esta serie de preguntas y frente
frente a eso, entonces ya paso a la tercera pregunta, ¿no? De si aquí hay un matiz occidental. Cuando vi esta pregunta me hizo pensar si el cine en sí mismo, ¿no? Retomando una teoría del cine, no tiene esta naturaleza, por llamarlo de alguna manera, pro-occidental, un sesgo de contar y de manejar la cultura en términos generales con estas dos directrices, ¿no? El entretenimiento y capitalizar de la mejor manera esta cultura que está en una paradoja, ¿no? entre educar y al mismo tiempo pues monetizar el cine, ¿no? Finalmente yo diría que en esta cultura tremendamente mediatizada, el cine sí nos invita a ponernos quizás en la frontera entre un pensamiento más crítico y ver si es posible plantearnos otro cine, otro tipo de cine, otra manera de entender la cultura del entretenimiento. Sin lugar a dudas, esa es una película muy ideologizada en la vertiente estadounidense, ¿no? Para mí no me cabe duda. Bueno, sí, yo iría en la misma sintonía, ¿no? Es una película que aún sin ser una película documental, está ensalzando los valores, las acciones y las decisiones que como país tomaron con relación a ese hecho concreto que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese sentido, un poco a la sazón de lo que dice el doctor Rogelio, creo estar en el mismo canal cuando pienso que, bueno, efectivamente, por un lado, los creadores, independientemente del tipo de arte que hagan, pues tienen la libertad y el derecho de contar las historias como se les dé la gana, ¿no? Pero somos los espectadores quienes tenemos que preguntarnos, como decía el doctor, si otro tipo de cine es posible, ¿no? Y es ahí en donde tenemos derecho a decir si la película logra ciertas cosas o no. En mi caso, yo creo que la película no logra dar una visión de 360 grados con relación a un problema de tal magnitud. Y no tenía que haber sido un documental de 20 partes de 1 hora para dar esa visión, ¿no? Creo que el arte puede darnos una visión completa del mundo. En este caso no fue así, bueno, vale, no pasa nada, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para poder seguir reflexionando sobre estos problemas, sobre estas miradas y sobre de qué otra manera podemos contar estas historias. De acuerdo, y ahora en ese sentido me parece interesante, me parece inclusive pues, provocativo, ¿no? El hablar de arte, claro, por supuesto estamos hablando del séptimo arte, y a mí me llama la atención, es decir, yo no podía dejar de pensar viendo la película, pues que es una película que está diseñada para ser un blockbuster, ¿no? Es decir, como bien comentaba el doctor El Prado, es una película, claro, que trae esta ideología muy, muy cargada hacia esta pues cultura casi de los superhéroes, ¿no? Estadounidense de alguna forma, y pensando nada más o reflexionando sobre otro tipo de cine, es decir, valdría la pena de repente o vale la pena hacer el ejercicio de compararla con otras narrativas en ese mismo sentido, ¿no? A lo mejor son películas que no han tenido ese nivel de producción ni de profundidad y que se hicieron en otros momentos, pero yo me acuerdo de repente de películas que inclusive son animación, ¿no? Japonesas como Barefoot Gen o como Grave of the Fireflies, que dan el punto de vista, sí, por supuesto nipón, sí, por supuesto japonés, de la tragedia, pero parecieran inclusive, a lo mejor inclusive hasta más balanceadas en cuanto a estas ideologías, pero bueno, pues eso, valdría la pena comparar otras películas, a lo mejor no otro tipo de cine, pero sí otro tipo de narrativas. Perfecto.